un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Tenemos de todo en la historia de Émile Dubois que trae hoy Andrés Kalavsky. Claro, porque en Calais nació Louis Brillet, o quizá en Colombia nació Emilio Morales, o quizá en Ecuador nació Luis Morales, bueno, pero parece que era Émile Dubois y nació en Calais, pero nació llamándose Louis Brillet. ¿Con todos esos nombres y a todas esas nacionalidades apeló Émile Dubois durante su vida? Claro, porque el Festival de la Chapa. Él llegó a... La cultura de la chapa, se me había olvidado. Claro, llegó a Valparaíso. Llegó a Valparaíso, se fue a Santiago. Después lo agarraron en Valparaíso. Ya. Y cuando lo agarraron, ya vamos a decir por qué, cuando lo agarraron, revisaron sus papeles y él había llegado desde Colombia. Y entonces después fueron a registrar su casa y en su casa encontraron unos papeles que había sido actor en Barcelona. O sea, todo bien inventado. Claro. Ya, esto está pasando mucho después de 1867, que es cuando ha nacido Émile Dubois. Claro. Esto está pasando en la primera década del siglo XX en Valparaíso. Valparaíso es una ciudad que nos cuesta imaginar. Cuando uno dice, tú, Valparaíso, puerto principal, es verdad. Valparaíso aparece en las novelas de Julio Verne. Valparaíso es un puerto importantísimo y es realmente cosmopolita. O sea, hay fumaderos de opio manejados por chinos, hay prostitutas polacas, hay marineros irlandeses, hay estafadores italianos, hay de lo que uno quiera. Es verdaderamente cosmopolita. Había gente de trabajo también, ¿no? Me parece que es momento de apuntarlo. Claro, había chilenos trabajadores. No, había de todo. No, pero había también, qué sé yo, una infraestructura portuaria, había bancos, había gente que se dedicaba al comercio. ¿Cómo si no hubiera habido gente que se dedicaba al comercio de prostitutas polacas? Porque tú has dado una larga lista de oficios filodelictuales y yo quería apuntar que también tiene que haber habido gente de trabajo, que siempre la ha habido. Por supuesto. Tu defensa de la gente de trabajo. Gracias. Me considero a mí misma gente de trabajo, gracias, Andrés. Paula. No sé lo tuyo. No, yo no. Entonces, gracias, Paula, por tu defensa de la gente de trabajo. Muy bien. Entonces, quiero decir que Valparaíso era una ciudad variopinta, pujante y cosmopolita. Cosmopolita, y en la que había mucha riqueza y muchísima pobreza. Y había mucha plata y mucho crimen. Entonces, era una ciudad... Mala la mezcla. Buena también, porque había carrete también, había harto carrete. Pero hay mucho, sí, pero para los efectos de la historia que vamos a contar, había mucha plata y había mucho crimen y estaba Émile Dubois. Claro, pero entonces había estado un tiempo antes en Santiago, coincidiendo con un caballero que se llamaba Ernesto Lafontaine, que era contador, y que lo asesinaron. Y lo asesinaron pegándole en la cabeza como un tonto de goma. No era un tonto de goma, era un tonto de cuero. ¿Sí? Con una cosa, claro, lo botaron y después lo apuñalaron y le robaron un reloj de oro. Y un tiempo después, en 1906 ya, en Valparaíso aparecieron muertas varias personas. Primero, Reinaldo Tillmans, un comerciante de la calle Blanco que tenía harta plata, apareció muerto con el mismo sistema. Tonto de cuero a la cabeza y después apuñalado. No. Y un tiempito después, perdón, esto es 1905, al final de 1905, unos días después, un comerciante alemán que se llamaba Gustavo Titius apareció muerto con el mismo sistema. Tonto de goma, tonto de cuero, perdón, y apuñalado. Aquí estamos frente a un asesino en serie. O por lo menos un asesino en serio. Y había robado, no puedo resistirme, lo siento. Sí. Se habían robado a alguien, digamos, que fuera el asesino, había robado especias y dinero en efectivo. Son especies, pero tampoco puedes evitarlo. No, es que tenía canela, comino, el comerciante. ¿Cómo no se le iba a robar?
Pero no es lo primero, uno sale corriendo con las especies. Te lo digo yo de mis años de vida. Delictual, como gente de trabajo. Bueno, y entonces en junio de 1906 había un dentista que se llama Charles Davis, inglés, que encontró un caballero que estaba como tratando de entrar a su casa. Y le dijo, oiga usted. Y forcejearon y le pegó, parece como con un tonto de cuero, el que venía entrando. Pero Davis era fortachón y gritó para que llegara la policía. La policía salió persiguiendo a este sujeto y lo agarraron. Y hete aquí que al que agarraron se llamaba Émile Dubois, o Emilio Morales, o Luis Bruguier. O cualquiera de las chapas. Y entonces se creó la idea de este es el primer asesino en serie de la historia de Chile. Y este caballero es el culpable de todos estos crímenes. Incluso le encontramos un reloj de oro que pertenecía a la primera víctima de Santiago con el mismo método. Y lo juzgaron. Y lo condenaron a muerte. Y en esa época no era llegar y condenar a muerte. Nunca en Chile ha sido llegar y condenar a muerte. Judicialmente, judicialmente. Muere mucha gente de las peores maneras. Pero hay momentos terribles en la historia de Chile donde todo se hace extrajudicialmente. Pero en este momento, que la justicia condene a muerte es una cuestión muy inusual. Claro, y como siempre importa, era un poco mino, Émile Dubois. O sea, tenía como una estampa de... Tú eres bonita, a ti no te importan estas cosas, pero para nosotros sabemos que la historia se divide así. ¿Nosotros los quiénes? Nosotros los que sabemos que Émile Dubois era mino. Ok, Émile Dubois lo que tiene es, tiene facha de caballero europeo. Y de hecho, las fotografías que le toman en la policía, en vez de aparecer como el detenido habitual, es la de caballero, un caballero. prohombre. Tiene hasta como un rulo así. Por supuesto, y el bigote bien encerado. Exactamente. Para que tenga forma. Y con un cuello muy, muy alto, debe haber un nombre para ese cuello. Muy almidonado. Y esa es la foto que le toma la policía, es una foto como de retrato de película... No de actor de cine, pero es un retrato como formal. Claro, y este es un caballero que es muy articulado, que habla muy bien, que fue actor en Barcelona, y entonces él se defiende mal en tribunales porque lo terminan condenando igual, pero cuando lo condenan a muerte, él primero, el día anterior, se casa con la que era su conviviente, que se llama Úrsula Morales, que era se dijo que era su cómplice. Se casaron un día antes de que a él lo fusilaran. Le tocó el terremoto de 1906 a Émile Dubois en la cárcel y hay opiniones divididas. Hay quien dice que arrancó y quien dice que él dijo no, un caballero no arranca porque si yo arrancara sería culpable. Las fuentes discrepan sobre si arrancó o no. Pero esta nos lleva al punto de que ya se va tejiendo la leyenda de Émile Dubois. Ya era una leyenda en parte porque en Chile en esa época... por la enorme pobreza que hay, por la enorme desigualdad que hay, cosas que por supuesto hemos superado, ¿no? La desigualdad escandalosa, la pobreza obscena, la desnutrición, el tifus exantemático que campea, la mortalidad infantil, que en Chile era de las más altas del mundo, hacen que las ideas anarquistas y de izquierda peguen muy fuerte, sobre todo el anarquismo. Y entonces muchos grupos anarquistas ven en Émile Dubois a un paladín de su causa, a alguien que va a robarle a los ricos, porque era muy generoso con los pobres. Y entonces además, como tenía pinta, además como era europeo, era clarito, entonces es bueno para hacer propaganda. Quedó como el Robin Hood. Claro, y entonces empieza, y él dice, yo me voy a volver un santo. Y así mismo pasa. Y así mismo pasa, porque él hizo unas declaraciones antes de morir. Antes de morir, dijo, primero, qué sorprendente que haya tanta gente, que estamos como en los tiempos de Nerón, que hay tanta gente viniendo aquí. Porque van a su ejecución. A ver, claro. Y dice, se necesitaba un hombre que respondiese a los crímenes que se cometieron y ese hombre he sido yo, porque él nunca aceptó los cargos. Ya. Muero pues inocente, por no haber cometido yo esos crímenes, sino porque esos crímenes se cometieron. Interesante. Apunten bien al corazón. Y después dijo, con acento francés probablemente, ejecutad. O sea, él dio la orden de su propio fusilamiento. Y colocó la boquilla de su pipa en el pecho para que supieran a dónde apuntar los por otra parte, si uno ya lo van a fusilar, mejor que apunten bien, ¿no? Sí, no, él, claro, él... Bueno, no quiso que le vendaran los ojos, además. No quiso que lo vendaran. Quiero decirte que la descripción de los diarios dice que tiene bigote y perilla rubia y peinada hacia atrás. ¿Viste que tiraba pinta? Su mirada y frente denotan altivez y audacia. Pero a menudo solicitaba préstamos de dinero, valiéndose de mentiras que denotaban su habilidad. De nuevo,
Yo he tratado de demostrar altivez y audacia y nunca me han prestado plata con ese sistema. Hubo varias versiones. Una es que él llegó con el encargo que venía con un plan de antemano Claro. de liquidar a las personas ricas y poderosas porque su familia había sido víctima de un timo. Claro, pero sabemos muy poco en total. Y se volvió rápidamente una figura mitológica. Ese mismo año se estrenaban en los circos obras sobre su muerte. O sea, inmediatamente Inmediatamente era personaje. Se imprimieron un par de libros ese mismo año también en Valparaíso, verdaderas biografías que decían como los verdaderos y completamente ciertos relatos llenos de chamullo porque no sabíamos casi nada. Exactamente. Pero muy rápidamente en el cementerio en Playa Ancha, donde se supone que está enterrado, empezaron a tratarlo como animita. Y empezaron a pedirle favores. Y empezaron a ver estas placas de gracias Emil, por favor concedido. Y entonces es muy interesante porque nos lleva a varias ideas, a cómo la cultura popular resignifica los hechos que la cultura elitaria quiere dar por este tipo es un salvaje, es una bestia, es un asesino. La cultura popular dice, sí, pero... Claro. Y por otra parte nos lleva a cuál es el caldo de cultivo de este tipo de crímenes y de la significación que le da la cultura con desigualdad obscena, con pobreza enorme. Es más fácil que el pueblo se ponga del lado del asesino de los ricos. O sea, en otro contexto, claro, Émile Dubois no habría sido el mártir que y hoy por otra muchos le parte, consideran. el atroz deseo que teníamos todavía en esa época de ser todos franceses. En Chile todos queríamos ser franceses. Entonces este criminal, en parte porque es rubio y es francés, y habla con acento, todos lo queremos convertir en un santo, en vez de aceptar el criminal que es. Andrés Kalavsky, yo creo que tus palabras van a tener eco en Valparaíso, donde no todos aceptan. Que haya sido un criminal. Yo por si acaso me voy a quedar en Santiago en los próximos días. Amigos porteños me pueden venir a ver, pero acá. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés C. Kalavsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima.